los moyotes, ahora me picó el redolito. Si lo aguanta, hermano, si quiere lo quito de ahí. No, está bien, hermano, mejor aguanta el redolito que los moyotes. Gloria a Dios, damos gracias a Dios porque estamos aquí, hermanos, porque podemos estar aquí gozándonos con los moyotes, ¿verdad? Gozándonos con lo que se gozan. Gloria al nombre de Cristo Jesús. Aleluya. Voy a invitar, hermanos, para que abra su Biblia, si me hace favor, ahí en el primer libro de Crónicas, capítulo 5. El libro de uno de los libros más difíciles de leer, creo que son las Crónicas. Pero es importante que también los leamos, ¿verdad? Y nos demos cuenta de lo que... Primero, porque son difíciles de leer porque traen muchos nombres. Mira, por ejemplo, los hijos de Coat, Amram, Ishar, Hebrón, Uziel, los hijos de Amram, Aarón, Moisés, María, los hijos de Aarón, Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. Eleazar engendró a Finés, Finés engendró a Zabí y así. Son complicadas, hermanos, pero es importante que las leamos, amén, porque las genealogías que están ahí, hermanos, son de gente que dejó huella de tal manera, hermanos, que Dios decidió incluir sus nombres en la Biblia. Algunas genealogías nos hablan del linaje de Jesús, de por qué podemos decir que Jesús era el hijo de David, de por qué Jesús es el heredero legítimo al trono de Israel, de por qué decimos que Jesús es el verdadero Mesías de Israel. Todo eso se encierra ahí, hermanos, en las Crónicas. A veces, hermanos, no logramos entenderlo, pero es importante que vayamos a la Escritura para que nos demos cuenta, ¿verdad?, por qué están ahí las genealogías. Muy bien. Capítulo 5 de primero de Crónicas, versículos 18 al 20. De hecho, vamos a estar basando el mensaje, hermanos, en el versículo 20, pero me interesa que tengamos un contexto de lo que vamos a leer. Dice: los hijos de Rubén y de Gad y la media tribu de Manasés, hombres valientes, hombres que traían escudo y espada, que entesaban arco y diestros en la guerra, eran 44.760 que salían a batalla. Estos tuvieron guerra contra los agarenos y Getur, Nafis y Nodab, y fueron ayudados contra ellos. Y los agarenos y todos los que con ellos estaban se rindieron en sus manos, porque clamaron a Dios en la guerra y les fue favorable, porque esperaron en él. Y tomaron sus ganados, 50,000 camellos, 250,000 ovejas y 2,000 asnos y 100,000 personas. Y cayeron muchos muertos, porque la guerra era de Dios, y habitaron en sus lugares hasta el cautiverio. Padre, en el nombre de Jesús, en esta noche, Señor, nos acercamos delante de tu presencia, reconociendo nuestra necesidad de ti, Señor, y reconociendo que necesitamos que tú nos des el crecimiento en doctrina, Señor, en palabra, en sabiduría, en ciencia, porque queremos conocerte más y mejor, porque queremos que tu Espíritu Santo se mueva con poder en nuestras vidas, Dios, y seamos llenos de tu bendita presencia, llenos de tu gracia y de tu misericordia, Señor, en el todopoderoso nombre de Jesús. Nos ponemos en tus manos, Señor, para la predicación de tu palabra, pero también, Señor, para la recepción de tu palabra. Enséñanos, guíanos, ayúdanos, Espíritu Santo, para que podamos recibir tu palabra y ser edificados en ella y por ella, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse, mis hermanos, están de pie. Y si me pudieran regalar un vasito con agua, es que se recuperó, se perdió. Ahí, por favor. Gracias. Gloria a Dios. La palabra de Dios, hermanos, nos narra la historia de Israel, de cómo llegaron, conquistaron la tierra prometida, lo que en su momento fue la tierra de Israel. Y digo en su momento, hermanos, porque ahorita la tierra de Israel ha sido muy reducida, quedó muy reducida después de la Segunda Guerra Mundial. Usted conoce la historia. Hitler llevó a la muerte a 11 millones de judíos, y
yo no sé por qué, hermanos, todavía en nuestros tiempos, hace poco menos de un mes, fui a recoger el medicamento de Miguel al seguro y había una persona en la fila de la farmacia y empezó a sacarme plática, empezó a platicar conmigo y empezó a decirme de ciertas personas con las que él no se lleva bien, no le caen bien. Y me decía, y si un judío se me para enfrente, lo agarro bastonazo, me decía él, solo por el hecho de ser judío. Creo, hermanos amados, que hemos sido mal instruidos en cuanto a esto. Hay quien dice, es que los judíos mataron a Jesucristo. Y eso, hermanos, es una media verdad, completa mentira. Verdades a medias, mentiras completas. En realidad a Jesucristo los que lo crucificaron fueron los romanos. Los judíos no podían crucificar a nadie. No estaba permitido para ellos dar ese tipo de muerte a una persona. Los judíos podían apedrear a muerte a una persona. Eso estaba permitido entre ellos. Era parte de la ley. ¿Se acuerdan cuando aquella mujer que fue sorprendida en adulterio y la trajeron a Jesús y le dijeron a Jesús, Moisés nos ordenó apedrear a estas mujeres? ¿Se acuerdan? Y fue sorprendida en el acto mismo del adulterio. Y aquellos hombres, basados en la ley de Moisés, querían apedrear a la mujer porque fue encontrada en adulterio, en el acto mismo del adulterio. Aquí la pregunta es, ¿dónde estaba el hombre? Porque para que una mujer fuera acusada de adulterio, hacía falta otra persona, ¿no es cierto? ¿Dónde estaba la otra persona? Aquí la idea, hermanos, no era hacer valer la ley, sino probar a Jesucristo. Sin embargo, lo cierto es que la ley les permitía apedrear a las personas a muerte, sí les permitía hacer eso. Ahora, lo que no les permitía hacer era crucificar a nadie. Eso no se los permitía la ley, solamente los romanos podían hacer eso. Y esto, hermanos, yo no sé por qué lo han tratado de manipular de esa manera. Está como con nuestro presidente, ¿verdad? Se apellida López y nada más le dicen Obrador. Así está con los judíos, ¿verdad? Dicen que solamente los judíos mataron a Jesús y no fue así. Fueron los romanos junto con los judíos. Bueno, el asunto, hermanos, es que después de mucho tiempo la tierra de Israel fue reducida después de la Segunda Guerra Mundial. Ahorita lo que tienen como territorio es una pequeñísima parte de todo el vasto territorio que llegaron a ocupar. Bueno, la Biblia nos narra esa historia a través de las crónicas, a través del libro de Josué, a través del libro de los reyes. Nos habla de cómo los reinos fueron expandidos, cómo las tierras de Israel se expandieron y llegaron a ser un gran territorio. Este libro, hermanos, la Biblia, nos habla también, hermanos amados, de estas dos tribus y media, la de Rubén, la de Gad y la media tribu de Manasés, que decidieron quedarse al este del Jordán. Ellos no cruzaron el Jordán, lo cruzaron solamente para conquistar la tierra para sus hermanos, para sus primos, ¿verdad? Para los que estaban, las demás tribus que estaban del otro lado del Jordán, pero ellos decidieron quedarse del otro lado del Jordán. El Jordán, amados hermanos, en ese tiempo era un río caudaloso que corrían sus aguas a más de 100 kilómetros por hora. Era un río, hermanos, que estaba amplio, ancho, era un río tremendamente grande. La Biblia enseña, hermanos amados, escuchen lo que le voy a decir, que cuando llegaron las tribus al río Jordán para conquistar la tierra, Dios hizo que se separaran las aguas del Jordán, hizo que se detuviera el cauce del Jordán, hermanos, y que las aguas que iban corriendo donde estaba el pueblo de Israel siguieran su rumbo para que se hiciera un gran pasaje entre las aguas. Aproximadamente, hermanos, según se cuenta, eran 100 kilómetros de separación entre aguas y aguas en el Jordán. No, para que se dé una idea. Cuando el pueblo de Dios llega, ellos llegan y entran a la tierra prometida para conquistar. Pero estas dos tribus y media, de Rubén, de Gad y la media de Manasés, se quedan del otro lado. ¿Por qué hago mención del río? Porque el río, hermanos, era una fortaleza natural. No muy fácilmente llegaban los enemigos a conquistar del otro lado. ¿Sí me explico? Estas dos tribus y media que se quedaron del otro lado del Jordán, quedaron como blanco fácil para ser conquistados.
Ahora, la palabra del Señor nos dice que por lo menos 4 reyes se unieron para venir a la guerra contra ellos. Dice que fueron los agarenos, los de Getur, los de Nafis y los de Nodab. 4 reyes, 4 pueblos, con bastante gente, hermanos, que vinieron a tratar de conquistar a estas 2 tribus y media, que vinieron a tratar de quitarles sus tierras que ellos ya habían conquistado. Ahora, una guerra más reciente que creo que se estará más fresca en nuestras memorias. No sé si han oído hablar de la guerra de los 6 días. ¿Han oído hablar de la guerra de los 6 días? ¿No? Bueno, los invito a entrar a YouTube y buscar la guerra de los 6 días. Se van a dar cuenta, hermanos, de que fueron varias naciones árabes, incluido Egipto, que se levantaron en armas, hermanos, se pusieron de acuerdo para pelear contra Israel. Estamos hablando, me parece que ya después de la Segunda Guerra Mundial, cuando ellos habían regresado a su tierra. Y hermanos, en cuestión de, no me acuerdo si 1 hora o un día, pero el ejército de Egipto quedó completamente barrido por el ejército de Israel. Y el presidente de Egipto comenzó a usar la radio como arma y empezó a decir que el ejército de Israel estaba siendo derrotado, que el ejército de Israel no tenía fuerzas, que el ejército de Israel estaba siendo vencido, y esto animó a otros pueblos, a otras naciones alrededor de Israel para levantarse en contra de Israel también. Israel les decía: no entren en combate, no queremos problemas, no queremos broncas, ¿verdad? Como lo decimos, pero le entraron. Y Israel los barrió a todos ellos en 6 días, hermano. Esa es la batalla, quizá la guerra que nosotros tenemos un poquito más fresca en cuanto al pueblo de Israel. Pero ¿qué tiene que ver esto con el pueblo de Dios? ¿Qué tiene que ver esto con nosotros de iglesia? Nosotros somos el pueblo de Dios, rescatado a precio de sangre de Jesucristo, ¿sí o no? Somos la iglesia. Ahora, nosotros no tenemos una guerra, hermanos, contra, no sé, contra Estados Unidos, o contra Honduras, o contra Nicaragua, o contra Rusia. No tenemos una guerra así. Sin embargo, la Biblia sí nos dice en Efesios capítulo 6, versículo 12, porque dice la palabra del Señor, que nosotros no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Así como el pueblo de Israel, hermanos, tuvo que librar sus batallas y tuvo que ganar sus victorias, así nosotros también. Muchas veces, hermanos, nos preguntamos entre nosotros: ¿cómo estamos? Y decimos: en victoria. Y muchas veces no sabemos ni lo que es realmente la victoria. ¿Por qué? Porque muchas veces no hemos tenido una batalla, no hemos tenido una lucha que enfrentar. A veces, amados hermanos, a veces nosotros necesitamos entender que a veces necesitamos pasar por una prueba, pasar por una situación difícil, para que podamos conocer y comprender el poder de Dios para nosotros. Yo quiero que veamos, hermanos, la victoria en la batalla de Israel. Miren, los seres humanos debemos entender que estamos en medio de una gran batalla espiritual. Y mucha gente dirá: es que yo no creo en el diablo para que no me afecte. Yo no creo en el diablo para que no me alcance, para que no me pegue, para que no me llegue. Yo lo invito para que se pare arriba de las vías del tren y cuando venga el tren diga: yo no creo en los trenes para que no me pegue. El hecho de que usted crea o no crea no va a hacer desaparecer el tren. ¿O sí? El hecho de que yo diga: yo no creo en el diablo, yo no creo en la brujería, yo no creo en... eso no lo va a hacer desaparecer. Y eso es algo que tenemos que entender. Porque como iglesia, como personas, vamos a dejarlo como personas, ya no como iglesia, como seres humanos, como parte todos del mismo mestizaje universal, todos tenemos un enemigo común que se llama diablo y Satanás. Y eso es algo, hermanos, que allá en el mundo mucha gente no quiere entender. El problema, hermanos, es que muchos cristianos no lo quieren entender. Es que muchos creyentes que decimos que creemos en Jesucristo, no queremos entender esta verdad. Hace tiempo, cuando el Señor nos permitió pastorear en la sierra,
Había un par de canciones, ya se los he comentado. Una de ellas decía: a mí no me espanta el diablo, se me hace que es puro mito. Nomás que se me aparezca, ya verán qué bonito, y que no sé qué tanto decía esa canción. El problema, hermanos amados, es que el que nos habló del diablo, el que nos habló de la obra de Satanás, ¿quién fue? ¿No fue Jesús? ¿No es Dios mismo el que a través del Espíritu Santo nos dice que en el libro de Génesis la serpiente antigua, el diablo, Satanás, engañó a Eva? ¿No fue Dios el que nos lo dijo? El problema cuando nosotros nos aferramos a no creerle a Satanás, a no creer en Satanás, a no creer en el diablo, el problema radica, hermano, en que no le estamos creyendo a Dios. Y esto es algo que nosotros necesitamos meditar en nuestros corazones. ¿Qué tanto le creemos a Dios? ¿Qué tanto le creemos a Él? Porque si usted le pregunta a una persona, a X persona, a quien sea, usted le puede preguntar: oye, ¿tú crees en Dios? Y la gran mayoría le va a decir que sí. Son unos cuantos los que le van a decir que no. Pero la gran mayoría le va a decir que sí, que cree en Dios. El problema es, ¿le crees a Dios? ¿Saben que por muchos años, hermanos, se manejó una teoría, el Big Bang? ¿Sí saben lo que es el Big Bang? ¿Qué es, Dina? Pues es como una burbuja que tanto calor que se acumuló, pues explotó y Según Ok, era una bola de gas y polvo que se calentó y se calentó y se calentó y explotó y se creó el universo tal como lo conocemos. ¿Sí? ¿Saben que hace unos meses atrás lanzaron un telescopio que se llama James Webb, que está contradiciendo el Big Bang? Que dice que el Big Bang no es cierto por las investigaciones científicas que se están haciendo. El Big Bang no puede ser sustentable científicamente. ¿Qué quiere decir eso? Que el Big Bang jamás existió, científicamente comprobado en nuestros días. ¿Qué dice la palabra del Señor? Que Dios dijo y fue todo hecho. De la nada absoluta, Dios lo creó todo. Porque la nada absoluta no puede crear nada. Pero Dios de cualquier nada puede crearlo todo. Y esto, amados hermanos, está en la Escritura, está en la Biblia, pero mucha gente todavía se niega a aceptarlo. Hoy, amado hermano, nosotros necesitamos entender de qué manera nosotros podemos aprovechar las enseñanzas de la palabra de Dios para nuestro beneficio. El pueblo de Israel, hermanos, ganó una batalla que parecía perdida. Bueno, dos mencioné. ¿Cómo lo hicieron? Mi hermano ahora predicando, hablándole a alguien allá en el trabajo, me dice: bueno, ¿y quién hizo a Dios? Digo: Dios mío, ¿cuánta cosa traes en tu cabeza? Le digo: o sea, yo prefiero creer en Dios, en un Todopoderoso, que estar como tú, tan vacía. El asunto es que mucha gente no entiende la eternidad de Dios. Dios no tiene ni principio ni fin. Él es el principio y el fin. Jesús dijo: yo soy el alfa y el omega, el primero y el último, principio y fin. Él es el principio y Él es el fin. Él no tiene principio ni tiene fin. ¿Sí me explico? Miren, vamos a poner un foco. Un foco. Un foco tiene principio y tiene fin. Porque el que lo hizo, el que lo creó, es finito también. ¿Me explico? Yo, si construyo una casa y nunca le meto mano a esa casa se va a caer. Se va a derrumbar. Va a quedar en ruinas al paso de los años. ¿Por qué? Porque la creó un ser finito. Dios no es finito. Dios es eterno. Nosotros, amado hermano, aunque mucha gente diga que al llegar a la tumba se acaba todo, eso es falso, porque la palabra de Dios dice que nuestra alma es eterna. Hay eternidad en el hombre. ¿Me explico? ¿Por qué? Porque el que nos creó es eterno. ¿Sí me explico? Él no tiene ni principio ni fin. Ok, vamos a lo que la palabra del Señor nos dice hoy. Quiero que veamos, hermanos, que para lograr la victoria en esta guerra que tenemos, es necesario que entendamos a través de las preguntas lógicas: ¿por qué ganó Israel? ¿Por qué ganó Israel? ¿Por qué podemos ganar nosotros? Dice la palabra del Señor, versículo 20: y fueron ayudados contra ellos. ¿Por qué ganaron? Porque les ayudaron.
Tan simple y tan sencillo. Porque les ayudaron. Miren, hermanos, ellos por sí solos no hubieran podido lograr nada. Escuche, hermano, ¿qué era el pueblo de Israel en Egipto? ¿Sí se acuerdan qué eran? ¿Qué eran? Esclavos. Pregunto, ¿un esclavo es entrenado en la guerra? ¿Un esclavo es entrenado para agarrar una espada? ¿Un esclavo puede saber cómo agarrar un escudo, cómo disparar un arco? ¿Un esclavo lo hace? No. ¿Por qué no? Porque agarra la espada y mata al amo. Tan simple y tan sencillo. Escuche, hermano, el pueblo de Israel salió de Egipto siendo esclavos, ¿sí o no? Por 330 años fueron esclavizados en Egipto y Dios los llama a la libertad y salen a libertad y tienen que enfrentarse a enemigos, hermanos. Cruzaron el Mar Rojo, empezaron a tener problemas y empezaron a tener que pelear por su vida, pelear por su pueblo. Pero eran esclavos, no tenían, es más, yo no sé ni de dónde sacaron espadas. Pero ¿sabe qué, hermano? Dios les dio victoria tras victoria porque Él es el ayudador de su pueblo. Hermanos, nosotros, yo quiero preguntarles, hermanos, aquí ya vemos 2 o 3 hombres, ¿verdad? Bueno, 2 hombres y un niño, 2 niños, 3, 4 niños. Va creciendo el rebaño. Ok, yo le pregunto, ¿alguna vez nos llegamos a pelear con alguien? ¿Ah? ¿Sí o no? ¿Es fácil? No, ¿por qué? Porque el otro no está manco. Dijo el chavo del 8, aquí no se fue ñoño no se fue limpio, se fue lleno de sangre de las manos, ¿verdad? No es fácil. Y lo tenemos enfrente, lo podemos ver, sabemos cuánto pesa, o vemos más o menos su peso, vemos su tamaño y sabemos si le entramos o no le entramos. Pero cuando no lo vemos, cuando no sabemos el tamaño de su fuerza, cuando no sabemos qué tan fuerte es, hermanos amados, la palabra del Señor es clara. Los ángeles fueron creados superiores a nosotros y no podemos hacerle frente ni al diablo ni a sus ángeles por nosotros solos. Siempre seremos derrotados. Siempre necesitamos la ayuda de alguien que nos venga y nos fortalezca y nos guíe y nos dé sabiduría para poder vencer en nuestra propia batalla espiritual. Nosotros necesitamos entender, hermanos, que el pueblo de Israel fue ayudado. El pueblo de Israel podía acercarse a Dios. El pueblo de Israel podía clamar a Dios, podía venir delante de la presencia de Dios y ser ayudados por Dios. Hermanos amados, nosotros necesitamos entender esta gran verdad. Si queremos victoria en nuestra vida, si queremos realmente alcanzar las moradas eternas, si queremos verdaderamente vencer la tentación cuando llegue a nuestras vidas, si queremos verdaderamente derrotar a Satanás en cualquier terreno, necesitamos entender que solos no podremos hacerlo jamás. No podremos hacerlo jamás. Qué importante es entonces, hermano, mantener viva nuestra comunión con Dios. El salmista David decía: alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Él sabía, hermanos, que solo él no podía hacer las cosas. Me llama la atención, hermanos, porque David se la pasaba siempre dependiendo de Dios. Siempre iba y buscaba a Dios, siempre iba y buscaba su dirección. Solamente hay 2 ocasiones, hermanos, en las que la Biblia me dice que David no buscó a Jehová. Y en esas 2 ocasiones, o 3, cometió pecado con Betsabé, mató a Urías y censó al pueblo buscando alimentar su orgullo, alimentar su vanidad. Y en esas 3 ocasiones, hermanos, Dios juzgó a David fuertemente y le dijo: lo que tú hiciste en secreto, yo lo voy a hacer en público. Así como tú estuviste con Betsabé en secreto, yo voy a hacer esto en público. Y uno de los hijos de David estuvo con 10 mujeres de David en una carpa a ojos del pueblo. Qué tremendo, hermanos. David da una sentencia, hermanos, y dice: el que hizo eso, 4 tantos tiene que pagar. ¿Y sabe qué, hermano? 4 tantos pagó. 4 hijos suyos murieron, comenzando por el hijo de Betsabé. El que tal hizo,
merece pagar 4 tantos. David, hermano, solo no podría jamás haber sido el gran rey que fue en Israel. El dulce cantor de Israel, hermanos, se la pasaba dependiendo de Dios. Hermanos, vámonos un poco más adelante en la historia. Hubo un hombre que nació, escuche lo que le voy a decir, por obra del Espíritu Santo. Él era el Hijo de Dios. Era Dios desde la eternidad pasada y será Dios hasta la eternidad futura. Pero Él sujetó su divinidad, hermanos, al venir a nacer de una mujer. Él era 100% hombre, pero 100% divino. Aunque repito, Él sujetó su divinidad a su humanidad. Ahora, ¿qué es lo que más hacía Jesús? ¿Qué era lo que más hacía Él? ¿Sabe qué hacía? Él oraba. Él buscaba la dirección de su Padre. ¿Se acuerda cuando llegó a la tumba de Lázaro? Él no llegó diciendo, Lázaro, ven fuera. No. Él llegó a la tumba de Lázaro y lo primero que dijo fue, Padre, yo te doy gracias porque me has oído. Yo sé que siempre me oyes, pero lo dije para que estos que están a mi alrededor sepan que yo soy. Pero fíjense la oración que él hizo. Gracias por haberme oído. Yo sé que siempre me oyes. Y luego dijo, Lázaro, ven fuera. Hermanos, el propio Jesús, siendo el Hijo de Dios, buscaba la gracia, la misericordia, el poder de Dios para su vida por el Espíritu Santo. Porque Él, hermanos, tenía que vivir en esta tierra como un ser humano común y corriente. Sujetó su divinidad a su humanidad para poder vivir como ser humano, para mostrarnos a nosotros que sí se puede si dependemos de Dios. ¿Me explico? Ellos fueron ayudados. Yo no sé, hermano, cuál sea la batalla que tenemos por delante. Sé de las mías. Sé de mi batalla, hermanos. Ahorita tengo a mi esposa y a mi hija en casa que están enfermas. Tengo una batalla que librar, hermanos. Usted sabe la batalla que libramos con Miguel hace 3 años. También. Ahora sí, Judith. Pero ¿sabe qué, hermano? Yo creo que Dios nos puede ayudar. Yo creo que Dios se puede glorificar. Yo creo que Dios puede hacer algo, hermanos. Y creo que lo está haciendo. Y no puedo decir yo declaro sanidad y yo decreto sanidad porque eso es pura brujería. Pero puedo declarar, hermano, que creo que mi confianza está puesta en Cristo Jesús. Que Él es mi ayudador. Ebenezer. Él es mi roca de ayuda, hermano. Y Él es la roca de ayuda de todos y cada uno de nosotros. Si somos capaces, hermanos, de hacer lo que sigue. Dice la palabra del Señor, versículo 20. Y fueron ayudados contra ellos. Y los agarenos y todos los que con ellos estaban se rindieron en sus manos, porque clamaron a Dios en la guerra, y les fue favorable, porque esperaron en Él. La segunda pregunta que quiero hacer, hermanos, es: ¿quién nos ayudó? ¿Quién fue el que ayudó a los israelitas? Ya lo dijimos. ¿Quién fue? Dios. Qué importante es, hermanos, que nosotros entendamos quién es el que nos ayuda. Muchas veces, hermanos, muchas veces se nos van las cabras al cerro, como luego dicen. Se nos van las cabras al monte. Y se nos olvida quién es Dios. Yo le pregunto, hermanos, y lo invito para que reflexione en su respuesta. Yo le pregunto, ¿de qué tamaño es su Dios? ¿De qué tamaño es su Dios? ¿De este tamaño? ¿O de este tamaño? ¿De qué tamaño es su Dios? ¿De este tamaño? ¿De qué tamaño es su Dios? Nuestro Dios está en los cielos.
que quiso ha hecho. Salmo 115. Vamos al Salmo 115. Si usted tiene una Biblia, lo invito para que abra su Biblia en el Salmo 115. Usted que está escuchando a través de estas bocinas, usted que está en internet, lo invito para que abra su Biblia en el Salmo 115. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera: no a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria, por tu misericordia, por tu verdad. ¿Por qué han de decir las gentes, ¿dónde está ahora su Dios? Escuche, nuestro Dios está en los cielos. Todo lo que quiso ha hecho. Los ídolos de ellos son plata y oro, obra de manos de hombres. Tienen boca, mas no hablan. Tienen ojos, mas no ven. Orejas tienen, mas no oyen. Tienen narices, mas no huelen. Manos tienen, mas no palpan. Tienen pies, mas no andan. No hablan con su garganta. Semejantes a ellos son los que los hacen, y cualquiera que confía en ellos. Oh Israel, confía en Jehová. Él es tu ayuda y tu escudo. Casa de Aarón, confiad en Jehová. Él es vuestra ayuda y vuestro escudo. Y aquí entramos nosotros, hermanos. Los que teméis a Jehová, confiad en Jehová. Él es vuestra ayuda y vuestro escudo. Jehová se acordó de nosotros, nos bendecirá. Bendecirá a la casa de Israel, bendecirá a la casa de Aarón, bendecirá, nuevamente entramos nosotros, a los que temen a Jehová, a pequeños y a grandes. Aumentará Jehová bendición sobre vosotros y sobre vuestros hijos. Benditos vosotros de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Los cielos son los cielos de Jehová, y ha dado la tierra a los hijos de los hombres. No alabarán los muertos a Jehová, ni cuantos descienden al silencio, pero nosotros bendeciremos a Jehová desde ahora y para siempre. Aleluya, bendito el nombre de Jesús. Versículo 11: los que teméis a Jehová, confíen en Jehová. Él es vuestra ayuda y Él es vuestro escudo. Qué importante es esto, hermano. Caerán a tu lado 1000, dice la palabra, y 10,000 a tu diestra, pero a ti no llegará. Es importante que sepamos, hermanos, contra quién es nuestra guerra, contra quién es nuestra batalla. Nuestra batalla no es contra el vecino, nuestra batalla no es contra el esposo o la esposa, nuestra batalla no es contra el hijo o contra los padres, nuestra batalla no es contra el cantinero o contra el que vende droga. Nuestra batalla, amado hermano, es contra Satanás y sus demonios, y a ellos tenemos que enfocarnos, hermanos amados, pero tenemos que entender que solos nunca jamás podremos vencer, que necesitamos ayuda, que necesitamos que el Señor venga a nuestras vidas. ¿Cuántas veces, yo le pregunto, cuántas veces usted ha tratado de dejar un vicio? ¿Cuántas veces usted trató de dejar el alcohol, o el cigarro, o las drogas, o la pornografía? ¿Cuántas veces hemos tratado de dejar un vicio y no hemos podido, hasta que hemos venido a buscar la gracia del Señor Jesucristo? Déjeme decirle, usted que está luchando contra un vicio, usted que está luchando contra el foco, contra el... no sé qué otras drogas hay, marihuana, cocaína, bueno, en fin, el cristal, como le llamen. A lo mejor usted está luchando para dejarlo, y a lo mejor usted dirá, pues, ¿por qué no lo puedo dejar? ¿Por qué no puedo dejar esto? Porque te hace falta ayuda. Solo no vas a poder. ¿Sabe que se han establecido muchos lugares que se llaman centros de rehabilitación? ¿Sí sabe lo que es un centro de rehabilitación? Sí. Un centro de rehabilitación, hermanos, es un lugar donde desintoxican el cuerpo. Pero escuche lo que le voy a decir. Si su espíritu no es desintoxicado, si su alma no es desintoxicada, el centro de rehabilitación no lo va a poder ayudar. Usted podrá limpiar su cuerpo, podrá sentirse libre de la opresión de esa droga que lo aprisiona, que lo obliga a drogarse, pero su espíritu y su alma seguirán siendo esclavas del pecado, y tarde o temprano usted caerá de nuevo. ¿Por qué? Porque necesita la ayuda de Dios para sostenerse. Necesita ayuda, hermano. Ahora, no cualquier ayuda. Repito, un centro de rehabilitación lo va a ayudar a desintoxicarse.
pero el centro de rehabilitación no va a cambiar su alma. ¿Me explico? No cualquier ayuda nos puede servir. Necesitamos la ayuda del que todo lo puede hacer. El que creó los cielos y la tierra, de la nada absoluta, hermanos. Aunque los científicos se esfuercen, hermanos, en sacar teorías nuevas, aunque los científicos se esfuercen en decir, no, es que si no fue el Big Bang, fue un vacío, pero el vacío cuántico que empezó a mover partículas, a mover moléculas, pero ¿qué empezó a hacer que esas moléculas se movieran? Volvemos nuevamente, hermanos, ¿a qué fue primero, el huevo o la gallina? ¿Qué fue primero? El huevo. ¿Y quién puso ese huevo? La gallina. ¿Y de dónde salió esa gallina? Del huevo. Volvemos otra vez a lo mismo. ¿Sí? Cuando la palabra está en clara, hermanos, que dijo Dios, produzcan las aguas, aves. ¿Qué son las gallinas? Entonces, ¿por qué meternos en tanto problema? ¿Por qué no podemos ser capaces de entender que el Dios que hizo la tierra, los cielos y todo lo que en ellos hay está a nuestro favor? Miren lo que dice la palabra del Señor ahí en 1 de Crónicas que leímos, capítulo 5, versículo 20. Dice, y fueron ayudados contra ellos, y los agarenos y todos los que con ellos estaban se rindieron en sus manos, porque clamaron a Dios en la guerra, dice, y les fue favorable. Dios les fue favorable, Dios les ayudó, Dios estuvo con ellos, en la guerra de los 6 días, hermanos. Usted puede buscar testimonios de la guerra de los 6 días y se va a dar cuenta que soldados árabes, soldados egipcios se rendían, hermanos, ante 1 o 2 soldados israelitas. ¿Y sabe por qué? Porque detrás de los soldados israelitas había ángeles armados que estaban dispuestos a pelear en favor de los judíos. Hay testimonios, hermanos, de soldados árabes que testifican que detrás de 1 o 2 soldados judíos que estaban armados, ellos en contra de los judíos, de repente apareció detrás de ellos, hermanos, un ejército de ángeles de la nada. ¿Por qué? Porque Dios estaba con ellos. Porque Dios estaba con ellos, hermanos. Porque Dios peleó por ellos a él. ¿Qué dice el versículo 22 que leímos? 22. Y cayeron muchos muertos, porque la guerra era ¿de quién? De Dios. Cuando nosotros entendemos, hermanos, que el enemigo que tenemos es un enemigo formidable, porque lo es. No podemos decir que el diablo está completamente derrotado. Ahora, lo derrotaron, pero todavía no. hay que aclarar eso, ¿ah? Porque no van a decir, ay, el pastor dijo que el diablo. No, déjeme aclarar. Jesús venció a Satanás en la cruz del Calvario, ¿sí o no? Sí. Bueno, ahora nos toca a nosotros vencerlo en nuestra propia batalla. Pablo dijo, he acabado la carrera, he peleado la buena batalla, he guardado la fe. Él peleó la buena batalla, él guardó la fe, él corrió la carrera, y nosotros estamos en eso. ¿De hecho hay una canción de eso? Sí, he ganado la batalla, Señor. Entonces, es importante que nosotros entendamos, hermanos, solos no podemos, necesitamos al que hizo los cielos y la tierra de nuestra parte, necesitamos al creador de todas las cosas, al omnipotente, porque si bien es cierto que Satanás es poderoso, hermanos, nuestro Dios no es más. Por eso necesitamos tener comunión con Dios. Por eso necesitamos mantener viva nuestra relación con Él. Por eso necesitamos leer su palabra. Por eso necesitamos ayunar. Por eso necesitamos orar. Por eso necesitamos congregarnos para alimentarnos de la palabra de Dios, para fortalecernos en Él. Vamos a Efesios capítulo 6. Y póngale ahí un dedo ahí a Crónicas para que no lo pierda, porque todavía nos falta ver una cosita por ahí. Efesios capítulo 6, versículo 10. Por lo demás, hermanos míos, dice, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza.
¿Por qué, hermanos? Porque Él es el único que puede ayudarnos y sacarnos en victoria. No hay nadie más, hermanos. Dice la palabra claramente, hablando del apóstol Juan, porque no hay otro nombre dado a los hombres debajo del cielo en que podamos ser salvos. No, eso lo dijo Pedro. Eso lo dijo Pedro. Hechos, capítulo 4, si mal no me acuerdo. Vamos a ver si no estamos fallando por ahí. Vamos a ver. Versículo 12, 11 y 12. Hechos 4, 11 y 12 dice: Este Jesús es la piedra reprobada por ustedes los edificadores, la cual ha venido a ser la cabeza del ángulo, o sea, la piedra principal. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. No hay otro nombre bajo el cielo, hermanos. La palabra del Señor dice claramente, porque no hay otro Dios, porque hay un solo Dios, dice, y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Así que, hermanos amados, personas que me están escuchando, yo los invito para que nos pongamos en manos de Dios y confiemos en Él, porque esto es la tercera cosa, hermanos. Esto es lo tercero que quiero ver. Versículo 20, primero de Crónicas 5. Dice: y fueron ayudados contra ellos, y los agarenos y todos los que con ellos estaban se rindieron en sus manos, porque clamaron a Dios en la guerra y les fue favorable. Dice: porque esperaron en Él. Escuche, hermano. Escuchen, hermanos. Los judíos ganaron la victoria, ganaron sus victorias. Primero, porque fueron ayudados. Fueron ayudados porque clamaron a Dios. Y fueron ayudados por Dios porque esperaron en Él. ¿De qué habla eso, hermano? De fe. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Es importante, hermano, que mantengamos viva nuestra fe. Pablo lo dijo al final de sus días: he guardado la fe. La palabra del Señor nos dice, amado hermano, que el que se acerca a Dios tiene que creer que hay un Dios. Y tiene que creer que ese Dios es galardonador, que premia a los que le buscan. Y Dios dice, amado hermano, me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Y Dios dice, amado hermano, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y buscaren mi rostro y oraren, y se arrepintieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré su pecado, y sanaré su tierra. Pero es necesario, amado hermano, que nosotros nos humillemos y confiemos en la misericordia de Dios, en el poder de Dios, en la gracia de Dios, en la misericordia de Dios, porque Dios dio a su Hijo unigénito para que usted y yo pudiéramos tener vida en su nombre, porque su Hijo vino y dio su vida en la cruz del Calvario para que usted y yo fuésemos perdonados de nuestros pecados. Pero necesitamos confiar, necesitamos recibir ese perdón por medio de la fe, necesitamos recibir esa gracia de Dios creyendo en Él. ¿Me estoy explicando? No podemos, amado hermano, acercarnos a Dios y pensar que Dios no va a hacer nada. Dicen que una vez había una mujer, yo no sé por qué siempre son viejitas y cosas así, ¿verdad? Pero nos ha tocado que, ay, aquí se aparece una viejita, ay, aquí se aparece una niña, ay, acá se aparece una enfermera. Yo no sé por qué siempre son mujeres dadas de los ejemplos, pero bueno. Dicen que había una viejita, hermanos, que vivía, creo que ya se los he platicado, vivía a un lado de un lago, enfrente de un lago. Y tenía que ir al mandado, tenía que rodear el lago y caminar mucho para ir a comprar mandado al pueblo, porque ella vivía enfrente del pueblo y en medio estaba el lago. Y dicen que una vez ella se acordó de que el pastor había dicho, o había leído, mejor dicho, en la Biblia, que Jesús dijo que si le dices a un monte, desarráigate de ahí y pásate para este lado del monte, nos obedecería si lo hacemos con fe. Y la mujer cerró los ojos y dijo, le ordeno a este monte que se ponga en medio del lago y me sirva como puente para cruzar al otro lado. Y abrió un ojo y dijo, ya sabía que no iba
a pasar nada. Y no pasa nada. ¿Por qué no pasa nada? Pregunto. Porque no era fe real. No, si era fe real. La mujer tenía fe. ¿Cuál era su fe? Que no iba a pasar nada. ¿Sí o no? Esa era su fe. Ahora, Dios le dio conforme a su fe. Escuche, hermano, porque muchas veces pensamos que creemos y decimos que creemos. Creemos que creemos. Pero cuando llega la prueba, cuando llega la dificultad, es ahí, hermanos, donde la fe tiene que mostrarse. Es ahí donde la fe se tiene que manifestar y sostener nuestras vidas. Yo le pregunto, hermano, ¿cómo cree usted que se sentiría Israel en la guerra de los 6 días antes de que empezara la guerra y estuvieran todos esos países alrededor de ellos? Creo que eran 5 países, no me acuerdo muy bien, pero si usted lo investiga y en YouTube lo puede encontrar, la guerra de los 6 días. Imagínese cómo se sentiría usted si de repente nos dijeran que los estamos hundidos y no sé, se juntó con Honduras y con Guatemala y con El Salvador y con Belice para hacernos la guerra. Y con Rusia, y con China, y con Japón, y con Corea del Norte, y con los Tigres del Norte. Imagínese, hermano, que de repente nos saliera con esa. ¿Cómo se sentiría usted? ¿Cómo nos sentiríamos, hermano? Intimidados. Si nada más con los chinos, que son más de 200,000 soldados los que tienen, más de 200 millones o millones, algo así. Corea del Norte con un chorro de misiles nucleares que tiene, que se juntó con China y viene contra México, y aparte se juntó con Estados Unidos y se juntó con Irán y se juntó con ¿cómo se llaman los que vienen terroristas? Todavía con Rusia, colonia soviética. Oiga, pastor. Yo nada más quiero llevarlos a esto, hermanos. ¿Hasta dónde nos alcanza la fe? ¿Hasta dónde nos va a alcanzar nuestra fe, hermanos? ¿Hasta dónde vamos a poder sostenernos? Cuando lleguen y nos digan, venga, pastor, a ver, el gobierno quiere que le enseñe el sermón que va a predicar antes de que lo predique, sino para censurárselo antes. ¿Hasta dónde nos va a llegar la fe? Cuando vengan y nos digan que no podemos predicar libremente la palabra porque ofende, ¿hasta dónde nos va a llegar la fe? ¿Hasta dónde nos va a llegar la fe cuando llegue una enfermedad a nuestro hogar? ¿Hasta dónde nos va a llegar la fe cuando tengamos un problema en el matrimonio? Jesucristo dijo, cuando el Hijo del Hombre venga, ¿hallará fe en la tierra? Yo le pregunto, cuando el Hijo del Hombre venga, ¿hallará fe en esta tierra? En su tierra. Ellos esperaron en Jehová. Dice la palabra del Señor, versículo 20, al final dice, porque esperaron en Él. Esta es la parte, hermanos, quizá más difícil de este mensaje. ¿Por qué? Es fácil ser ayudados. Es fácil buscar ayuda. ¿Sí o no? Y ve con el psicólogo y tómate esta pastilla, y ve con el psiquiatra, y ve con tal persona, con tal licenciado, con tal... Es fácil buscar ayuda. Es fácil clamar al Señor, ¿sí o no? Todo el mundo, cuando ve una necesidad, dice, ¡ay, Dios mío, ayúdame! Todo el mundo, hermanos. Podemos buscar a Dios, pero mostrar fe, una verdadera fe, basada en lo que la palabra del Señor dice. Ahí, hermanos amados, es donde yo le pregunto, ¿quién cree? ¿Quién de nosotros puede decir, Señor, creo y confío en que tú estarás conmigo en medio de esta batalla que estoy luchando, en medio de esta situación que ha llegado a mi hogar, en medio de esta situación que ha llegado a mi familia? Creo que tú estás obrando, Señor. ¿Quién de nosotros puede decirle a Dios, Señor, yo creo que tú me vas a sacar en victoria? Yo espero en ti, Señor. Yo descanso en ti, Señor. Este es el momento, hermanos, en el que
necesitamos meditar nosotros. Ese es el momento en el que necesitamos reflexionar y entender si realmente hay fe o no hay fe. Porque todos tenemos que librar una batalla. Porque todos tenemos un enemigo común, que es el diablo y Satanás. Que son sus demonios que están ahí, aunque usted no los pueda ver. Ahorita hice una pregunta: ¿cuántos de nosotros llegamos a pelearnos alguna vez en el mundo, estando allá afuera en los caminos del mundo? Yo sí. Y no fue fácil. Porque a pesar de que veía a mi enemigo, a pesar de que veía los golpes que tiraba, muchas veces no los pude quitar, muchas veces no los pude esquivar. Ahora que mi enemigo no lo veo, y no quiero verlo, yo no quiero ver demonios, no quiero ver al diablo, no quiero tener un encuentro visible con él. Pero ¿cuántas veces hemos sentido su presencia alrededor de nosotros? ¿Cuántas veces hemos sentido, hermanos, el mover de algún espíritu inmundo alrededor, moviéndose en casa? Que nos mueven los cuadros, que se meten en el cuarto y usted casi lo puede ver moviéndose, caminando en el cuarto. Que se te pone la piel de gallina en la espalda y en los brazos, en la cabeza, los pelos de punta. ¿Sabe qué? No lo podemos ver, hermano. Pero ¿sabe qué? Se puede sentir, y yo espero que jamás lo sienta tampoco, porque se siente horrible. Pero también podemos ver su obra, hermanos. Cuánta muerte hay en Chihuahua, en México. Cuántos jóvenes, hermanos, muriéndose por la droga, muertos en vida, secos, quemados por la droga. Conozco a una persona, hermanos, que creció, iba a decir que se crió, pero no, él era de otro barrio, pero creció prácticamente junto con nosotros, yendo a la iglesia cuando era niño. Y ahora usted lo ve en el centro vendiendo bolis, todo quemado, hermanos, pero quemado de su piel por la droga, no por el sol, por la droga. Y creció en una iglesia, hermanos, junto con nosotros. No vemos al demonio, hermano, pero vemos su obra. Vemos su obra. Cuántos hogares destruidos por el adulterio, cuántos hogares destruidos por el alcohol, por la droga misma, por la pornografía. Mujeres que se sienten humilladas porque su esposo se mete al baño con el teléfono y no sale en horas. Esa es la obra de Satanás, hermano. Pero le tengo noticias, hermano. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Lo único que tenemos que hacer, hermanos, es buscar su ayuda, clamar a Él, buscar su ayuda y esperar en Él, hermano. Confiar en Él, tener fe en lo que Él puede todavía hacer. Hay un canto muy bonito de Silvia Chávez que dice: clama a Él. ¿Sí lo escucharon? Sí. Por eso les digo, hoy, este es el momento, hermano, de hacernos esta pregunta. Creo, verdaderamente creo. Yo quiero invitarle, hermano, para que le pidamos al Señor que nos ayude. Los discípulos en algún momento le dijeron: Señor, aumentanos la fe. Y Jesús les dijo: si tuvierais fe como un granito de mostaza. Y incluso le hicimos una canción, ¿no? Si tuvieras fe como un granito de mostaza. Bueno. Pero lo que Jesús les está diciendo a sus discípulos es: ustedes no tienen fe. Ellos decían: aumentanos. Jesús les dijo: si tuvieran. Hoy yo le pregunto: ¿tenemos o necesitamos? Si tenemos, necesitamos. Y si no tenemos, necesitamos con más ganas. ¿Lo necesitamos o necesitamos? ¿Sí me hice entender?
Si tenemos fe, necesitamos que Dios nos fortalezca. Necesitamos que Dios nos ayude. Y si no la tenemos, con más ganas necesitamos que Dios obre en nuestras vidas. ¿Quiere cerrar sus ojos? Dios eterno y buen Padre, en el nombre de Cristo Jesús, vengo delante de tu presencia para darte muchas gracias por esta palabra que has hablado esta noche, Señor. Hemos entendido, Señor, y reconocemos que hay una gran batalla espiritual en la cual, Señor, estamos involucrados todos y cada uno de los seres humanos. Algunos, Señor, estamos tratando de dar la mejor de nuestras batallas. Otros ignoran completamente que están en medio de esta batalla, Señor, y sus almas están en riesgo total. Completamente perdidos y sin esperanza, Señor, porque no te han conocido. Pero en esta noche, Señor, queremos suplicarte que tu Espíritu Santo venga sobre nuestras vidas, Dios. Y si hay fe en nosotros, auméntala, Señor. Y si no la hay, Señor, pon fe en nuestros corazones, para que podamos esperar en ti, en la ayuda que tú nos das, Señor, y podamos clamar a aquel que verdaderamente puede ayudarnos, Señor. En esta noche te rogamos, Señor, que tu Espíritu Santo traiga convicción en nuestras vidas y que seamos edificados en y por tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús, Señor. Que tu Espíritu Santo llene nuestras vidas y nos des victoria, Señor, en las luchas que cada uno de nosotros tenemos que enfrentar, Señor. En el nombre de Jesús, gracias te damos, Señor. Amén. Amén. Bueno, mis hermanos, pues nada más les recuerdo, el próximo miércoles aquí nos vemos a las 7 de la tarde con el favor de Dios. Les invitamos para que los que puedan congregarse se congreguen. Estamos en el Templo Peniel, en la Séptima y San Jerónimo, en la colonia de Desarrollo Urbano. Y pues por ahí les esperamos este próximo viernes a las 6 de la tarde. Tenemos nuestro culto de oración. El domingo tenemos nuestra escuela dominical y culto a partir de las 11 de la mañana. Y pues por ahí los esperamos, mis hermanos, que Dios me los bendiga. Y pues vamos a ser despedidos ya. Vamos a entonar una alabanza y así somos despedidos, ¿no? Gloria a Dios. Vamos a entonar una alabanza viejita, espero que nos acordemos de ella. En el lugar